Hola, comunidad de Oberon. Nunca fui del tipo que cree en cosas sobrenaturales. Siempre pensé que todo tenía una explicación lógica, ¿sabes? Pero lo que me pasó aquella tarde en Hidalgo, hasta hoy no lo puedo entender. Esto ocurrió en 1900, septiembre del año pasado, y apenas estoy juntando valor para escribirlo ahora, porque todavía me da escalofrío solo recordarlo. Iba en carro a visitar a mi abuela, que vive en un pequeño rancho después de San Miguel. Ya había hecho ese camino unas decenas de veces, nunca pasó nada malo. Pero ese día, todo fue diferente desde el principio. Salí de casa alrededor de las 3 de la tarde, con el sol todavía alto. Recuerdo que el calor era insoportable, ese bochorno extraño que deja el aire inmóvil. Tomé la carretera principal, y luego entré a un camino vecinal de terracería que atraviesa una zona más aislada del monte. No es raro ver algunos animales cruzando por ahí, así que iba despacio. Hasta ahí todo normal. El radio del carro estaba apagado, y solo escuchaba el sonido de los neumáticos aplastando la tierra seca. Pero hubo un momento en que el silencio se volvió demasiado pesado. ¿Sabes cuando parece que hasta los grillos desaparecen? Comencé a sentir una incomodidad extraña. No era miedo, era más una sensación de que estaba siendo observado. Miré a los lados, hacia los árboles, pero no vi nada. Solo ese camino, desierto, polvo levantándose detrás de mí y el sol pegando de frente en el parabrisas. Pensé que era cosa de mi cabeza. Seguí manejando. Fue cuando vi una figura más adelante, parada a un lado del camino, de espaldas. Era una mujer, o al menos eso parecía. Llevaba un vestido blanco sucio y el cabello oscuro le caía todo hacia adelante, cubriendo su rostro. Me pareció extraño, pero pensé que tal vez era alguien que vivía cerca, caminando a pie. Me fui acercando y comencé a reducir la velocidad. No quería asustarla, y también pensé en preguntar si necesitaba ayuda. Pero cuando estaba a unos 10 metros de distancia, ella se giró, pero no completamente. Fue como un movimiento seco, rápido, como si hubiera sentido que yo estaba ahí. Y entonces, lo juro por todo, mi estómago se revolvió. La mujer no tenía rostro. Era solo una piel estirada, lisa, sin ojos, sin boca, sin nada. Me paralicé por unos segundos. No podía quitar el pie del freno, ni dar reversa, ni hacer nada. Me quedé mirando aquella cosa, tratando de entender si mis ojos me estaban jugando una broma. De repente, ella dio un paso en mi dirección. Un solo paso. Fue suficiente para sacarme del trance. Metí la reversa tan rápido que casi chocó el carro contra una cerca de alambre de púas que había detrás. Logré maniobrar y di la vuelta como pude, con el corazón latiéndome en la garganta. Cuando miré por el retrovisor, ya no estaba ahí. Desapareció. Se esfumó en segundos. Ni siquiera había dónde correr. Era todo monte bajo y abierto. Se podía ver lejos, pero simplemente había desaparecido. No sabía si reír de nervios o llorar de pavor. Regresé a la carretera principal con el carro temblando. Ni siquiera llamé a mi abuela. Solo quería salir de ahí. Cuando llegué cerca del pueblo de Hidalgo, me estacioné en una gasolinera y me quedé ahí unos 20 minutos dentro del carro, tratando de normalizar mi respiración. Estaba sudando frío, con las manos aún temblorosas. Fue cuando miré hacia el asiento del pasajero y vi algo que me heló la sangre, una marca, como si una mano mojada hubiera tocado ahí. Te juro que no había nadie en el carro además de mí, y ni siquiera había tocado ese lado. Era una mano pequeña, pero con dedos largos, y parecía reciente, como si hubiera sido hecha segundos antes. Tomé papel higiénico de la guantera e intenté limpiarla, pero la marca no se quitaba. Era como si hubiera manchado la tela. Me quedé mirando aquello por unos buenos minutos, completamente en shock. Decidí que iría a la comisaría del pueblo a contar lo que vi. No porque pensara que me creerían, sino porque, no sé, necesitaba hablar con alguien. Cuando llegué ahí y le expliqué brevemente al policía, no se rió, pero tampoco hizo muchas preguntas. Solo me dijo que evitara ese camino por la tarde,
que ya habían ocurrido algunos casos extraños por ahí. Fue entonces cuando me entró un miedo aún mayor. Si ya habían ocurrido cosas por ahí, ¿por qué nadie habla de eso? Volví a casa, con un nudo en el estómago. Llegué, cerré todas las puertas con llave y pasé toda la noche sin poder dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía aquella figura al borde del camino y esa piel sin rostro. Nunca más pasé por ese camino, ni siquiera de día. Y hasta hoy ese asiento del pasajero todavía tiene la marca medio borrada de la mano. Ya intenté de todo, incluso cambié la tapicería, pero parece que aquello se quedó ahí para siempre. Después de ese día, comencé a prestar más atención a todo lo que me rodeaba. No era solo miedo, era como si hubiera sido marcado de alguna forma. En los días siguientes, noté que mi perro, que siempre dormía en mi habitación, comenzó a evitar entrar ahí. Se detenía en la puerta, olía el suelo y regresaba. Comenzó a dormir en la sala, lo que nunca había hecho antes. Intenté forzarlo a entrar una vez, pero gruñó. Nunca había visto a ese perro gruñirme. Parecía que tenía miedo de algo que yo no podía ver. Y hubo una noche, poco después de lo que pasó, que estaba tratando de dormir y escuché un ruido que venía del garaje. Era como si alguien estuviera caminando ahí dentro, pasos lentos. El sonido era ahogado, pero se podía sentir que no era cosa de mi cabeza. Me levanté, fui hasta la ventana de mi habitación, que da vista al garaje, y encendí la luz exterior. No había nadie, pero la sensación de que había algo ahí seguía siendo fuerte. Me erizaba por completo. Cerré la puerta con llave y volví a la cama con la sensación de que estaba siendo observado de nuevo. Al día siguiente, decidí contarle a mi madre lo que había pasado en el camino. No entré en detalles sobre el rostro, solo le dije que vi a una mujer extraña y que tenía miedo. Me miró diferente, se quedó callada por un tiempo y luego dijo: ¿será que era una de las que andan por San Miguel? La forma en que lo dijo me incomodó, como si ya supiera algo pero no quisiera hablar. Le pregunté qué quería decir, pero cambió de tema. Dijo que a veces la gente habla de apariciones por esos rumbos, pero que nadie se lo toma en serio. A partir de ahí, comencé a preguntar a conocidos si ya habían escuchado historias extrañas por esa región. Algunos se rieron, otros se pusieron serios y cambiaron de tema. Hubo un señor, amigo de mi tío, que habló en voz baja. Hay cosas en ese monte que es mejor no molestar. No sé si hablaba en serio o solo quería asustarme, pero la manera en que lo dijo me dejó helado. Fue ahí cuando me di cuenta de que tal vez esas historias eran más comunes de lo que imaginaba, solo que nadie habla abiertamente. Se quedan guardadas, como si fuera incorrecto recordarlas. Y lo cierto es que, incluso sin volver a ese camino, las cosas extrañas no pararon ahí. Un día, regresando del trabajo, vi por el retrovisor del carro una silueta en el asiento trasero. Fue solo por un segundo. Cuando me volteé para mirar bien no había nada, pero el asiento estaba hundido, como si alguien acabara de levantarse. Detuve el carro en el acotamiento y bajé en pánico. Miré todo por dentro, abrí la cajuela, revisé los asientos. Nada, pero el olor ahí dentro era el mismo del camino aquel día. Un olor a tierra mojada mezclado con algo podrido. Comencé a evitar manejar solo después de eso. A veces pedía aventón con compañeros o inventaba excusas para no salir. El problema es que la sensación de estar siendo observado no desaparecía. Era como si algo hubiera venido conmigo ese día y nunca más se hubiera ido. A veces veía sombras por el rabillo del ojo o sentía un escalofrío sin motivo, incluso con el calor de 30 grados. Sé que parece paranoia, pero era demasiado real para ser solo imaginación. Aquello estaba afectándome de una manera que nunca había sentido antes. Y lo peor es que con el paso del tiempo comencé a soñar con eso. Siempre el mismo sueño. Yo en el camino, viendo a la mujer parada, y cuando ella se voltea, todo se oscurece. Despierto sudando, con el corazón acelerado, con la sensación de que todavía estoy allá. El mismo camino, el mismo olor, la misma piel sin rostro.
Ya perdí la cuenta de cuántas veces he soñado esto. Y hay días en que, incluso despierto, siento como si el sueño me estuviera siguiendo. Es como si, a algún nivel, nunca hubiera salido de ese camino. Pensé en buscar ayuda espiritual, algún curandero o algo así. Pero aquí en Hidalgo, ese tipo de cosas es delicado. La mayoría de la gente mayor cree, pero no habla. Y los más jóvenes se burlan. Es como si tuviéramos que fingir que esas cosas no existen para poder seguir con la vida. Pero yo sé lo que vi, y sé lo que sentí. Aquello no fue un sueño, no fue invención de mi cabeza. Hay algo en ese camino, algo que parece estar esperando. Y de vez en cuando todavía escucho pasos en el garaje. Intenté grabar algo, ¿sabes? Pensé que si lograba capturar algún ruido o imagen, tal vez alguien me creería. Puse el celular a grabar audio una noche. Lo dejé cargando cerca de la ventana de mi habitación, con la cámara apuntando hacia el garaje. A la mañana siguiente, fui a revisar el video. La imagen estaba oscura, sin mucho visible, pero el audio, viejo. Hasta ahora no puedo escucharlo completo. Alrededor de las 3 de la mañana, se pueden escuchar claramente pasos. 1, 2, 3. Lentos, arrastrados, como si alguien estuviera caminando muy despacio. Solo que no hay sonido de puerta, ni de nada abriéndose. Solo los pasos, luego un tipo de respiración pesada, que dura algunos segundos, y silencio de nuevo. Se lo mostré solo a un amigo, el más escéptico que conozco. Se puso pálido cuando lo escuchó. Intentó dar una explicación. Dijo que podía ser sonido ambiental, animal, qué sé yo. Pero se podía ver en su cara que él tampoco sabía qué decir. Después de ese día dejó de tocar el tema y, sinceramente, yo también dejé de intentar grabar cualquier cosa. Porque cuanto más intentaba buscar explicación, más empeoraban las cosas. Era como hurgar en una herida que estaba queriendo infectarse. Comencé a sentir que cuanto más hablaba o recordaba aquello, más presente se volvía. Un detalle que nunca salió de mi cabeza es la hora. Todo lo que pasó en ese camino, recuerdo claramente haber mirado el reloj del carro antes de ver aquella figura. Eran las 3:17 de la tarde, y después, cuando llegué a la gasolinera, todavía no eran ni las 4. Pero hasta hoy, cada vez que son exactamente las 3:17, aunque esté distraído, siento un escalofrío, como si mi cuerpo recordara esa hora. Hubo un día en que el celular se trabó justo a esa hora. Pantalla congelada y el aparato se calentó. Fue una de las veces que casi lo tiro todo. Un día, decidí volver al lugar. Pero no para pasar con el carro. Fui con un amigo que aceptó acompañarme, pero solo hasta la entrada del camino de terracería. Estacionamos al borde, y fui solo unos metros, solo para ver si aquello me afectaba de la misma manera. Y lo hizo. Era como entrar en una burbuja donde el sonido muere, el aire pesa, y comienzas a cuestionar si realmente estás solo. No vi a la mujer de nuevo, pero juro que escuché el mismo sonido de mis sueños. Un chasquido seco viniendo de dentro del monte. No me quedé ni 5 minutos. Volví corriendo con el corazón latiendo como si fuera a salirse por la boca. Después de eso, mi amigo nunca más quiso salir conmigo. Dijo que había sentido algo extraño también, una presión en el pecho y un mareo repentino. Él no vio nada, pero se puso pálido y callado el resto del día. Nunca más hablamos de eso. Hoy evita incluso mirarme cuando menciono ese camino, y sinceramente no lo culpo. Aquello no es solo una historia de fantasmas, es algo que te afecta de dentro hacia afuera. Es como si dejara una marca invisible pero real, que nadie más ve, solo quien lo vivió. Y lo más loco de todo esto es que, a veces, incluso con todo el miedo, me dan ganas de volver allá. No sé si es curiosidad, si es porque una parte de mí quiere una respuesta, o si es otra cosa llamándome. No sé si has oído hablar de que hay lugares que nos retienen, que nos jalan, como si algo quisiera que volvieras. Yo siento eso. Incluso sin querer, a veces me sorprendo mirando el mapa, viendo el camino, pensando en ir de nuevo,
como si hubiera dejado algo atrás. Pero en el fondo lo sé. Me traje algo de allá conmigo. Y tal vez sea eso lo que no me deja olvidar. Otra cosa extraña ocurrió como 2 meses después de todo. Fui a visitar a mi abuela, pero por el otro camino, que es mucho más largo. Cuando llegué allá me miró y dijo, de la nada, «¿La viste, verdad?» Me quedé helado. No había dicho nada. No le conté nada. Ella es de esas señoras antiguas, que no tienen celular, no acceden a internet, viven aisladas. Le pregunté de qué estaba hablando y solo respondió, «La que camina por San Miguel». Después de eso se levantó, fue hasta un armario y me dio un rosario pequeño de madera oscura. Me dijo que lo llevara conmigo y no lo quitara del carro. Obedecí. Y hasta hoy ese rosario está ahí, colgado en el retrovisor. Ya pensé en quitarlo, varias veces, pero nunca pude. Es como si algo me dijera que lo dejara ahí. Y puede parecer tontería, pero desde que puse ese rosario, nunca más vi la silueta en el asiento trasero. Los sueños disminuyeron, pero no cesaron. Y la sensación de estar siendo observado todavía aparece a veces, pero se volvió menos constante, como si algo hubiera retrocedido, pero todavía estuviera cerca, solo esperando una brecha. Después de aquello con mi abuela, comencé a prestar más atención a las cosas que decía. ¿Sabes esas frases que los viejos sueltan de la nada y siempre pensamos que son solo supersticiones? Pues sí, una vez me dijo que hay caminos que no son de uno, y hay ojos que no son de aquí. Eso se quedó en mi cabeza por días, porque, para ser honesto, la manera en que todo ocurrió no parecía solo un avistamiento. Era como si hubiera entrado en un lugar que no era mío, un lugar donde no era bienvenido. Intenté investigar si había alguna historia antigua de ese tramo del camino. Encontré poco en internet, pero un foro antiguo mencionaba una mujer sin rostro, que ya había sido vista por ahí por conductores durante la tarde, siempre alrededor de las 3. Uno de los relatos era de 2009, otro de 2015. Diferentes personas, diferentes carros, pero el mismo tramo. Eso me dejó helado, porque hasta entonces pensaba que había sido algo aislado, una locura mía. Pero parecía que no. Parecía que aquella cosa ya estaba ahí desde hace mucho tiempo. Más extraño aún fue darme cuenta de que los relatos siempre describían que la figura desaparecía de la nada. Nadie la veía nunca corriendo ni yéndose. Simplemente aparecía y luego desaparecía, igual que me pasó a mí. Y en casi todos, los conductores hablaban de una fuerte incomodidad antes de ver a la mujer, como si el cuerpo avisara antes que la mente. Comencé a preguntarme si aquello era algo que solo aparecía a algunas personas, o sea, tal vez a quien ya tiene alguna herida abierta, ¿sabes? Un trauma, una pérdida, como si ella sintiera eso y eligiera a quién va a ver. No sé si esto tiene sentido, pero recuerdo que en aquella época estaba pasando por un mal momento. Había terminado una relación larga, tenía deudas, me sentía medio perdido. ¿Y si fuera eso lo que me abrió? ¿Una brecha emocional? Parece tontería, pero cuando uno vive algo así, comienza a considerar todo. Y por más que quiera olvidar, todavía hay días en que paso cerca de ese entronque y siento una presión en el pecho, como si algo me jalara de nuevo, como si aquello todavía estuviera esperándome. Una cosa que nunca le conté a nadie es que, una semana después del primer avistamiento, mi hermana tuvo una pesadilla horrible. Ella no sabía nada, porque nunca le conté. Pero me llamó llorando, diciendo que soñó que yo estaba parado en medio del camino, con el carro encendido, y una mujer toda blanca, con el rostro liso, tocaba el vidrio de mi lado. Dijo que en 1900 el sueño. Yo no reaccionaba, solo miraba hacia adelante como si estuviera en trance. Aquello me hizo temblar. Ella no tenía forma de saber los detalles. Nada. Desde ese sueño de mi hermana, comencé a evitar salir de casa después de las 2 de la tarde. Parece exagerado, pero ya no puedo relajarme a esa hora. Incluso en el trabajo me las arreglé para ajustar mis turnos. Si estoy en la calle a esa hora,
comienzo a ponerme tenso. Cualquier figura al borde del camino me pone en alerta. Y lo peor, incluso dentro del pueblo, a veces siento aquella misma sensación del camino, como si hubiera algo cerca. No es siempre, pero cuando viene, es como si el tiempo se detuviera por un segundo. El sonido baja, el aire pesa, y sé que ella está cerca. Otra cosa que me marcó fue que, un día, yendo al mercado, pasé junto a una señora que vendía plantas y amuletos en un puesto callejero. Cuando pasé, sin decir nada, me miró directamente a los ojos y dijo: «Cuidado con lo que cargas». Me quedé paralizado. No explicó ni volvió a mirar, pero aquello siguió dando vueltas en mi cabeza. ¿Cuidado con lo que cargo? ¿Y si, de alguna forma, hubiera traído algo del camino? ¿Algo que se quedó conmigo? Tal vez no un espíritu, en el sentido clásico, sino una presencia, un recuerdo vivo. Lo más difícil es que no tienes con quién hablar sobre esto. Si lo cuentas, piensan que estás loco. Si lo guardas, aquello va creciendo dentro de ti. Pensé en escribir aquí en el foro porque tal vez alguien ya haya pasado por algo similar y pueda entenderme. No estoy buscando explicación, porque creo que no la hay. Solo quería sacarme esto del pecho. Ya hace casi un año y todavía parece que fue ayer. Recuerdo el sonido de los neumáticos en la tierra, el calor dentro del carro y aquel momento exacto en que todo se detuvo. Desde entonces, no ha habido otro avistamiento directo. No volví a ver a la mujer, no me detuve frente a ninguna figura en el camino. Pero la sensación de que algo se quedó conmigo, eso no pasó. Hay días en que despierto y siento que hay alguien en la habitación, aunque no haya nadie ahí. Ya me he sorprendido varias veces mirando hacia un rincón específico de la casa, sin motivo. Un punto cerca de la puerta del baño. Y cuando me doy cuenta, estoy parado, mirando fijamente como si estuviera esperando que algo suceda. Odio eso, porque no tiene motivo, pero tampoco es gratuito. Parece que hay un peso en el aire, como si alguien hubiera pasado por ahí segundos antes. Hubo un día en que llovió fuerte y el carro quedó todo mojado por dentro, y no había ninguna ventana abierta. Solo el asiento del pasajero estaba húmedo y el olor era el mismo del camino, tierra mojada y algo podrido. No sé cómo explicar esto sin sonar loco. Simplemente apagué todo, cerré el carro y lo dejé ahí por días. Después de ese día, comencé a evitar entrar en él solo. Sé que parece exagerado, pero es real. Aquella marca en el asiento desapareció, pero quedó una decoloración en la tela, como si se hubiera quemado ligeramente. Incluso mandé cambiar el asiento, pero el olor vuelve a veces, de la nada. Hubo un día en que llovió fuerte y el carro quedó todo mojado por dentro, y no había ninguna ventana abierta. Solo el asiento del pasajero estaba húmedo, y el olor era el mismo del camino, tierra mojada y algo podrido. No sé cómo explicar esto sin sonar loco. Simplemente apagué todo, cerré el carro y lo dejé ahí por días. Después de ese día, comencé a evitar entrar en él solo. Sé que parece exagerado, pero es real. Aquella marca en el asiento desapareció, pero quedó una decoloración en la tela como si se hubiera quemado ligeramente. Incluso mandé cambiar el asiento, pero el olor vuelve a veces, de la nada. Lo que más me asusta es que todo comenzó y terminó en un solo día, como si hubiera sido solo eso. No hubo grandes señales antes, ni un final cinematográfico. Simplemente ocurrió, de la nada, y se quedó. Fue como si aquel lugar me hubiera elegido por un segundo, me hubiera mostrado algo que no debía ver, y luego me hubiera dejado ir, pero no entero. Como si hubiera dejado una parte de mí ahí, en esa curva, a esa hora, en ese silencio absurdo. Y desde entonces cargo con esto, aunque intente llevar una vida normal. No sé si esto pasará algún día. No sé si despertaré y me daré cuenta de que todo fue un sueño muy bien construido por mi mente. Pero creo que no. Porque hay marcas que uno siente en el cuerpo y otras que uno siente en el alma. Y esta
Se quedó. Si estás leyendo esto y ya pasaste por algo similar en Hidalgo o en cualquier otro lugar, debes saber que no estás solo. Y si un día, por cualquier motivo, tienes que pasar por ese camino a San Miguel, evítalo, especialmente si es cerca de las 3 de la tarde, porque hay algo ahí que no quiere ser visto, y mucho menos olvidado. Nunca fui muy aficionado a salir a pescar, pero aquel día acepté ir solo para no quedarme en casa. Éramos 4, yo, Ernesto, Diego y Beto, amigos de la infancia, todos de aquí mismo, de Hidalgo. Diego había comprado un equipo nuevo de pesca y quería probarlo en la presa que está después del poblado La Florida, a unos 40 minutos en carro por camino de terracería. Ya habíamos ido ahí otras veces para nadar y hacer carne asada, así que parecía tranquilo. Pero aquella tarde todo estaba diferente, no sé explicarlo. Era solo un presentimiento extraño, como si hubiéramos ido en un día en que no debíamos ir. Salimos después de comer, y cuando llegamos, el cielo estaba nublado, el aire algo sofocante, pero sin señal de lluvia. El agua estaba quieta, lisa como un espejo. Normalmente se pueden ver algunos peces saltando o escuchar sonidos de sapos, pájaros, pero aquel día todo estaba demasiado callado. Beto incluso comentó: «Parece que mataron el sonido del lugar». Nos reímos en ese momento, pero quedó ese silencio incómodo. Montamos los trastos cerca de un árbol grande, abrimos unas cervezas y nos quedamos platicando mientras esperábamos que algún pez mordiera. Estuvimos unas 2 horas ahí, sin pescar nada, ni un solo tirón. Eso ya era raro, porque incluso en los días malos siempre venía al menos un pececillo. Pero lo más extraño fue Ernesto. Estaba inquieto. Comenzó a decir que sentía como si alguien nos estuviera observando. Primero nos burlamos de él diciendo que estaba borracho, pero después se puso serio y dijo que no estaba bromeando, que había algo en medio del agua. Miramos, pero no vimos nada. Solo esa agua quieta, oscura, con unas leves ondulaciones en el medio, como si hubiera viento. Pero no había viento alguno. Fue entonces cuando Diego se levantó y señaló hacia la orilla opuesta de la presa. Había algo ahí. De lejos parecía una piedra, pero eso no estaba ahí antes. Conocíamos bien ese lugar. Y lo peor, parecía tener una forma medio redondeada, casi como si fuera una cabeza, pero nadie quiso admitirlo. Diego tomó su celular para hacer zoom, pero la imagen quedaba borrosa. Y entonces, sin aviso, aquello simplemente se sumergió. No se hundió lentamente como un animal. Se hundió seco, rápido, como si hubiera sido jalado. Diego maldijo en ese momento. ¿Vieron eso? Nos quedamos parados unos segundos, sin saber qué decir. Beto fue el primero en tratar de romper el ambiente diciendo que debía ser un animal grande, como un capibara, pero nadie estaba convencido. Ese no era lugar para animales grandes, y nunca habíamos visto nada parecido. Fue entonces cuando el ambiente se descompuso por completo. De repente, todas las cañas de pescar comenzaron a moverse al mismo tiempo. No era un tirón normal. Era como si algo estuviera jalando con fuerza, con rabia. Diego corrió para sujetar la suya y cayó de espaldas al suelo. El resto salió corriendo para ayudar. Y en ese momento el ruido volvió, pero era un sonido que nunca olvidaré. Parecía un gemido, un sonido grave que venía de dentro del agua. No parecía animal, pero tampoco parecía humano. Era como un lamento ahogado, medio mojado, no sé explicarlo. Nos quedamos ahí, paralizados, sin saber qué hacer, y entonces, de repente, todo se detuvo. Las cañas quedaron inmóviles. El sonido cesó. El agua volvió a quedar lisa, igual que antes. Solo nos miramos, y sin necesidad de hablar, comenzamos a recoger todo para irnos. Ernesto temblaba, Diego estaba con la cara blanca, y Beto no decía nada. Cuando casi estábamos entrando al carro, noté algo que me heló todo el cuerpo. En la cajuela, donde habíamos dejado una de las hieleras,
Había marcas de agua, como si alguien hubiera tocado ahí con la mano mojada. Pero el detalle es que eran marcas muy grandes, como si fueran dedos largos, y había una de ellas marcada en el vidrio trasero también. El carro estuvo en un lugar seco todo el tiempo. Nadie se había mojado. No había forma de que eso estuviera ahí. Entramos al carro en silencio y salimos lo más rápido posible de aquel camino de terracería. Volvimos al pueblo sin decir una palabra. Nadie quiso comentar nada, y en el fondo parecía que cada uno estaba tratando de fingir que aquello no había sucedido. Pero el ambiente dentro del carro era pesado. Parecía que había algo ahí con nosotros. Recuerdo a Diego manejando con las 2 manos firmes en el volante, la mirada fija en el camino, y sudando frío a pesar del aire acondicionado encendido al máximo. Beto estaba en el asiento trasero, con los ojos cerrados, repitiendo en voz baja unas oraciones que su madre solía enseñarle, y Ernesto, que era el más bromista del grupo, no abrió la boca ni una sola vez. Aquella noche, cuando llegué a casa, no pude dormir. Me quedé pensando en aquella cosa hundiéndose, en el sonido extraño, en las marcas en el carro. No soy del tipo que se impresiona fácilmente, pero hubo algo ahí que me afectó de una manera diferente. Y lo peor es que no podía sacarme de la cabeza la idea de que aquello nos estaba esperando, como si hubiéramos interrumpido algo o entrado en un lugar donde no debíamos. El agua estaba demasiado calmada, el silencio era demasiado grande. Parecía que todo en aquel día fue planeado para hacernos ver aquello. Al día siguiente, Diego mandó un mensaje diciendo que el radio de su carro había dejado de funcionar. Intentó llevarlo con un electricista, pero el tipo dijo que los cables estaban todos oxidados, como si hubieran sido sumergidos en agua salada. Pero estábamos en una presa de agua dulce. Aquello no tenía el menor sentido. El mismo día, Ernesto dijo que el refrigerador de su casa se apagó de repente y, cuando lo abrió, todos los alimentos tenían un olor extraño, como a pescado podrido. Juró que no había nada echado a perder y que la energía de la casa estaba normal. Beto, por otro lado, simplemente desapareció por unos días. Intentamos llamarlo, mandarle mensajes, ir a su casa, pero su madre solo decía que estaba algo extraño y que prefería quedarse en su cuarto. Cuando finalmente respondió, dijo que estaba teniendo sueños con agua oscura y que cada noche veía un rostro emergiendo, pero nunca podía ver los ojos. Solo la boca, abierta, como si gritara pero sin sonido. No sé si todo esto era psicológico, como un trauma colectivo, pero fue lo suficientemente real como para hacernos distanciar por un tiempo. Fueron semanas en las que nadie tocó el tema. Yo evitaba cualquier conversación sobre la presa, y cada vez que pasaba por algún tanque de agua, tinaco o incluso el sonido de agua corriendo, me daba un escalofrío. Y ocurrió algo bizarro. Comencé a sentir un olor a lodo podrido dentro de casa, principalmente en el baño, aunque todo estuviera limpio. Llamé a un plomero. Dijo que no había fugas ni nada malo. El olor simplemente iba y venía, principalmente de madrugada. Lo más aterrador ocurrió un mes después. Estaba limpiando la cajuela del carro y encontré, debajo del tapete de goma, un tipo de limo oscuro, verdoso con olor fuerte. Eso no estaba ahí antes. Era como si estuviera creciendo ahí abajo. Tomé fotos, se las mostré a un amigo biólogo, y dijo que parecía un tipo de hongo que crece en ambientes extremadamente húmedos, pero no era común en la región. Me preguntó si el carro había sido sumergido. Mentí. Dije que no, pero, en el fondo, la pregunta me atormentó. Ernesto acabó mudándose a Monterrey poco después. Dijo que necesitaba un tiempo lejos de aquí. Nunca dijo claramente que era por causa de aquello, pero lo sabíamos. Beto se fue volviendo cada vez más recluido, dejó de salir, borró sus redes sociales, y Diego vendió el carro. Dijo que, después de un tiempo, las puertas comenzaron a trabarse solas y el radio se encendía durante la madrugada, incluso con el carro apagado. Juró que una vez despertó con el sonido de su propio carro, tocando una estática en el garaje, y cuando fue a ver, el carro estaba cerrado, pero con las luces interiores encendidas.
Yo fui el único que se quedó por aquí, pero nunca más volví, cerca de aquella presa. Incluso intenté olvidar seguir con la vida, pero hasta hoy, cuando paso por cualquier lugar donde el agua está muy quieta y el aire muy silencioso, mi cuerpo reacciona. Es como si aquello todavía estuviera cerca, como si nos hubiera seguido, o peor, como si estuviera esperando que volviéramos. Con el tiempo, comencé a notar otra cosa extraña. Mi celular dejaba de funcionar cada vez que me acercaba a agua estancada. Puede parecer paranoia, pero sucedió más de una vez. Intenté tomar una foto de un arroyo cerca de casa y la cámara se trabó. Cuando fui a lavar el carro en un autolavado, la pantalla táctil se apagó por unos minutos. Lo llevé al servicio técnico y no encontraron nada malo, pero siempre volvía a la normalidad cuando salía del lugar, como si aquello estuviera interfiriendo, como si aquella presencia que encontramos tuviera alguna conexión con el agua en sí. Comencé a tener pesadillas. No eran siempre iguales, pero siempre involucraban la presa. A veces soñaba que estaba caminando por la orilla y veía a alguien llamándome desde el medio del agua. Otras veces estaba dentro de la presa hundiéndome sin poder gritar. La peor de todas fue una en la que despertaba en el propio carro, estacionado en aquel mismo lugar, con todo silencioso afuera. Y cuando miraba por el retrovisor, veía una figura sentada en el asiento trasero, mojada, solo con el cabello cubriendo el rostro, siempre en el mismo lugar donde Beto se sentó aquel día. Comencé a anotar estos sueños y me di cuenta de que ocurrían siempre alrededor de una fecha específica, el día en que fuimos a la presa, como si cada mes fuera un recordatorio. Esto comenzó a desgastarme. Insomnio, ansiedad, incluso fui a parar al médico pensando que era estrés. Tomé calmantes, intenté meditación, nada funcionaba. Solo mejoraba cuando pasaba días lejos de cualquier ambiente húmedo. Y entonces comencé a pensar, ¿será que aquello no era un espíritu en el sentido tradicional? ¿Y si fuera algo atado a la naturaleza, al agua? Como si usara el agua para moverse, aparecer o influenciar. Una de las cosas más perturbadoras ocurrió cuando fui a visitar a mi tía, que vive en un rancho alejado cerca de un riachuelo. No le conté nada, claro. Pero cuando llegué, lo primero que dijo fue: «¿Hueles a moho de río?». Aquello me paralizó. Le pregunté qué quería decir, y solo movió la cabeza y dijo que a veces el agua llama a quien vio lo que no debía. Ella siempre fue algo mística, de esas que bendicen y echan sal en la puerta de casa, pero nunca le presté atención. Aquel día, escuché todo lo que tenía que decir. Me hizo tomar un baño con unas hierbas, encender velas y repetir unas oraciones que ni conocía. No sé si aquello funcionó o si fue solo el alivio de sentir que alguien me creía. Pero aquella noche dormí bien por primera vez en meses, solo que al día siguiente, cuando desperté, la sábana estaba húmeda, no sudada, húmeda de verdad, como si alguien hubiera echado agua en mi cuerpo durante el sueño. Miré alrededor, nada mojado, ninguna ventana abierta, sin señal de fuga. Aquello fue la gota que colmó el vaso para mí. Desde entonces, evito cualquier lugar con agua oscura. Evito lagos, evito presas, evito incluso lavar el carro solo. Cuando necesito hacer estas cosas, llevo a alguien conmigo. Es una sensación de que si me quedo solo, va a suceder de nuevo, que aquello va a intentar jalarme de nuevo. Y no importa el tiempo que pase, la sensación nunca se va por completo. El recuerdo de aquello sigue vivo en mí. No fue solo miedo, fue una presencia que atravesó alguna barrera entre lo real y lo imposible. La peor parte de todo esto es saber que no tiene explicación. Crecimos escuchando historias de apariciones, de espíritus, de cosas que habitan el desierto o las montañas, pero nadie habla nunca del agua. Y está ahí todo el tiempo. Calma, quieta, esperando. Y tal vez, solo tal vez, hay cosas ahí que no deberían ser vistas. Y nosotros las vimos. Hace más de un año que todo esto sucedió. Nunca más volvimos a hablar sobre aquel día. Ni en persona, ni por mensaje.
Es como si hubiera un acuerdo silencioso entre nosotros. No recordar, no mencionar, no provocar. Pero incluso sin hablar, el recuerdo sigue presente. Vuelve en olores, en sueños, en sensaciones. Vuelve cuando escucho el sonido de agua goteando o cuando paso por un charco que refleja más de lo que debería. Parece que aquella cosa dejó un pedazo de ella en nosotros, como si hubiera marcado a cada uno de alguna forma. A veces pienso si alguien más ha pasado por esto en aquella presa, si hay otros relatos, otras personas que vieron o sintieron algo parecido. Pero la verdad es que aunque existan, probablemente hacen lo mismo que nosotros, se lo guardan para sí mismos. Porque es difícil de explicar. No es como ver una sombra o escuchar un susurro. Es más profundo. Es como ser tocado por algo antiguo, silencioso, que no necesita palabras. Algo que simplemente está ahí, esperando, y que de vez en cuando elige a alguien para recordar que existe. Hay días en que todavía despierto con los pies mojados. No hay agua en la habitación, no hay ventana abierta, pero mis pies están fríos, húmedos, como si hubiera estado caminando por un terreno empapado. En esas noches no me muevo. Me quedo acostado con los ojos abiertos, esperando que el silencio vuelva a la normalidad. Porque en esos momentos, el silencio es diferente. No es ausencia de sonido. Es una presencia escondida dentro de él. Y en el fondo, lo sé. Aquella cosa todavía sabe quién soy y dónde encontrarme. Así que si algún día estás por Hidalgo y pensaste en visitar alguna presa alejada, principalmente si el día está nublado y el agua está demasiado quieta, regresa. No sigas. Porque no siempre el agua refleja lo que está afuera. A veces, muestra lo que está ahí dentro. Y hay cosas ahí dentro que no deberían ver la luz. Siempre me gustó vivir más alejada. No soy del tipo que disfruta el ruido de los vecinos, ni el movimiento de carros pasando a cada rato. Cuando mi padre falleció, heredé este terreno en la zona rural de Hidalgo, cerca de un poblado pequeño, de esos donde todos se conocen. La casa es simple pero bien construida, y rodeada por unos árboles viejos que ya estaban ahí desde antes de que yo naciera. Me sentía segura allí, hasta aquel día, porque desde entonces nunca más pude estar sola en paz. Era un viernes al final de la tarde. Recuerdo que había hecho un calor absurdo todo el día, pero el cielo comenzó a nublarse de repente, sin mucho aviso. Acababa de cerrar el gallinero y estaba recogiendo unas ropas del tendedero, cuando escuché un sonido seco viniendo de entre los árboles. Parecía una rama quebrándose. En ese momento pensé que era un animal. Por aquí aparecen muchos armadillos, zorros, esas cosas. Pero cuando miré en dirección al sonido, no vi nada. Solo el monte quieto y un silencio extraño. Un silencio que incomoda. ¿Sabes? Volví adentro y cerré con llave la puerta trasera. Era costumbre, pero aquel día lo hice con un poco más de prisa. Preparé un café y me senté cerca de la ventana de la cocina, que da justo al fondo del terreno. Fue ahí cuando lo vi. Entre dos árboles bien a lo lejos había una figura, quieta, no se movía. Ya estaba algo oscuro, así que solo podía ver el contorno, pero parecía una persona, muy alta. Y lo más extraño, parecía estar girada hacia la casa, hacia mí. Me quedé paralizada, sosteniendo la taza. El café temblaba en mi mano. Después de unos segundos, me levanté, cerré la cortina e intenté convencerme de que era solo un tronco o una sombra. Pero algo dentro de mí decía que no lo era. Fui hasta la sala, intenté encender la TV, pero la señal estaba toda con estática. Esto a veces ocurre cuando el tiempo cambia, así que no le di mucha importancia. Pero cuando pasé por el pasillo en dirección a la habitación, escuché otro crujido afuera, esta vez más cerca. Corrí hasta la habitación, cerré la puerta de golpe y cerré la ventana. Me quedé en silencio, escuchando. Y entonces, lo escuché. 3 golpes, secos, en la pared de la sala. Pensé en llamar a alguien, pero mi celular
Estaba sin señal. Intenté usar el teléfono fijo, que todavía funciona allí, pero solo daba tono muerto. Entonces comencé a entrar en pánico. Tomé un cuchillo de la cocina, encendí todas las luces de la casa y me quedé en medio de la sala temblando. Intentaba escuchar si había algún ruido de pasos, algún sonido viniendo de afuera, pero solo escuchaba el silencio pesado, hasta que de repente las luces parpadearon. Se apagaron por 2 segundos y volvieron. Fue suficiente para que corriera a la habitación y me encerrara de nuevo. Intenté mirar por la rendija de la cortina, pero todo estaba oscuro afuera. Oscuro de menos en una manera extraña, como si ya no hubiera cielo. Solo una oscuridad pesada, sin luna, sin estrellas, sin nada. Y entonces, por la ventana lateral, lo vi, un rostro, muy pegado al vidrio. Pero no era un rostro normal. Era alargado, desproporcionado, y estaba completamente inmóvil. Los ojos no parpadeaban, solo estaban ahí, abiertos, hundidos y secos. No sé explicar cómo, pero me daba una angustia ver aquello. Sentí un mareo en ese momento. Me alejé tambaleándome y cerré la cortina con fuerza. Me quedé parada del otro lado de la habitación por unos minutos, tratando de respirar. Mi pecho dolía de tanto que mi corazón latía. Tomé el celular de nuevo, todavía sin señal. Caminé por la casa con cuidado con el cuchillo en la mano, tratando de escuchar cualquier cosa. Pero todo estaba callado. Solo que yo sabía que todavía había alguien, o algo, afuera. Lo sentía en el aire, en la piel, en la manera como cada pequeño sonido de la casa parecía más fuerte. Como si todo hubiera sido ahogado por lo que estaba del lado de afuera. Como si la casa hubiera sido tragada por un silencio que no era normal. Pensé en salir corriendo, buscar ayuda, pero no tenía a dónde ir. La casa más cercana quedaba a casi 1 kilómetro de allí, y atravesar el monte de noche, con aquello afuera, sería un suicidio. Así que me quedé dentro de casa, caminando de una habitación a otra, tratando de encontrar un lugar donde me sintiera segura, pero no servía de nada. Era como si aquella presencia se moviera junto conmigo, como si supiera dónde estaba yo incluso sin verme. Y lo peor es que comencé a escuchar unos ruidos dentro de la casa. Pasos, lentamente, en el pasillo. En ese momento, pensé que podía ser mi cabeza, el pavor jugándome una mala pasada, pero entonces lo escuché de nuevo. 2 pasos, lentos, pesados, yendo en dirección a la cocina, solo que yo estaba sola, cerrada por dentro, y no había nadie con llave. Cerré con llave la puerta de la habitación, apoyé un armario contra ella y me senté en el suelo, tratando de no hacer ruido. Lo más desesperante es que todo era muy real. El sonido del suelo crujiendo, de lo que parecían ser uñas arañando madera, y después el silencio. Siempre el silencio. Estuve horas allí, o al menos eso pareció. De vez en cuando, intentaba mirar por la rendija de la ventana, pero afuera todo seguía quieto, sin sonido, sin luz, sin señal de vida. Hasta los insectos habían desaparecido, y hubo un momento en que sentí olor a tierra mojada dentro de la habitación. Era un olor fuerte, casi sofocante, que vino de la nada. El tipo de olor que sientes cuando acabas de cavar un hoyo profundo. Recordé en ese momento los árboles de afuera, las raíces. Sentí como si aquello hubiera salido de la tierra. En determinado momento, el silencio fue roto. Pero no por un ruido fuerte, fue por algo sutil. Escuché respiración, bajita, cerca de la ventana, una respiración lenta, como si estuviera esperando algo. Me congelé, no podía moverme, solo me quedé allí, mirando al suelo, esperando que aquello se fuera. Pero no se fue. Se quedó, y lo peor es que sentía que aquello sabía que yo estaba allí. Sabía exactamente dónde estaba yo. Era como un juego de paciencia, como si estuviera probando hasta cuándo aguantaría, y entonces de repente todo se detuvo. La respiración cesó, el olor desapareció, las luces volvieron a la normalidad, la señal del celular regresó,
Era como si nada hubiera sucedido, pero lo que me dejó más en shock fue cuando quité el armario de la puerta, la abrí despacio y fui hasta la sala. La ventana del frente, aquella que nunca abro porque es alta y pesada, estaba completamente abierta, y en el suelo, justo frente al sofá, había marcas. No eran huellas comunes, eran marcas profundas, largas, como si alguien hubiera arrastrado algo con garras por el piso de madera. No tengo animales en casa, nunca los tuve, y nadie tiene la llave de aquella ventana. Aquello me hizo quedarme paralizada. Me senté en el suelo, sin reacción. No lloré, no grité, no hice nada. Solo me quedé mirando las marcas, tratando de entender lo que estaba pasando. En aquel momento, tuve la certeza de que no era solo una presencia. Aquello entró. Aquello estuvo dentro de mi casa mientras yo estaba allí, y por alguna razón se fue. No sé por qué. No sé qué impidió que hiciera algo peor. Tal vez solo estaba jugando. Después de eso no dormí más aquella noche. Me quedé con todas las luces encendidas hasta que salió el sol. E incluso con el día claro, todavía sentía que había algo allí, en las sombras, entre los árboles. No vi más la figura. No escuché más los sonidos, pero las marcas quedaron. Tomé fotos, se las mostré a un amigo que trabaja con carpintería, y dijo que aquello no era de herramienta ni de animal conocido. Desde entonces, cierro todas las puertas con llave mucho antes del atardecer, y siempre dejo una luz encendida afuera, como si eso hiciera alguna diferencia. Pero sé que si aquello quiere volver, nada lo impedirá. Después de aquel día mi rutina cambió completamente. Yo, que siempre fui tranquila con la soledad, comencé a sentir miedo incluso del silencio. Evitaba quedarme sola por la noche, invitaba a primas a dormir aquí, buscaba cualquier excusa para no pasar el final de la tarde sin compañía. Pero lo peor de todo es que sabía que nadie iba a entender realmente lo que había vivido. Solo se lo conté a mi tía mayor, aquella que cree en estas cosas. Me escuchó todo en silencio, y al final solo dijo: «Hay cosas que rondan donde la tierra está demasiado quieta». Me dio un manojo de hierbas secas. Me mandó quemarlas cerca de cada ventana y de cada puerta. Lo hice el mismo día, pero la sensación de que algo todavía me estaba observando no se fue. La energía de la casa quedó extraña. Incluso con sol, parecía que había una sombra permanente en las esquinas. Hubo un día en que la lámpara de la cocina se quemó 3 veces seguidas, en el mismo final de tarde, y siempre exactamente a las 18:47. Llegué a anotarlo. Cada vez, la misma hora. Nunca entendí por qué. Uno de los momentos más tensos fue cuando, unos 4 días después, vi de nuevo aquella silueta entre los árboles. Era principio de la noche, y el cielo ya se estaba oscureciendo. Miré por la ventana del baño y ahí estaba, quieta exactamente en el mismo punto de la primera vez. El cuerpo no se movía, no se podía ver el rostro, pero era la misma sensación, que aquello estaba girado hacia mí, solo mirando. Y la peor parte es que esta vez no pude moverme. Me quedé paralizada por varios minutos, como si mi cuerpo se hubiera bloqueado. Cuando logré salir del baño, me encerré en la habitación y comencé a rezar. No soy muy religiosa, pero en ese momento uno apela a todo. Recé cosas que ni recordaba, pedí protección, pedí que aquello se fuera. No sé si funcionó, pero cuando salí de la habitación más tarde, la figura ya no estaba más allí, y por alguna razón me sentí aún peor, porque me di cuenta de que el problema ya no era solo ver o no ver, era saber que aquello podía aparecer en cualquier momento sin aviso. Una noche tuve un sueño extraño. Soñé que estaba acostada en el suelo de la sala, con la cabeza girada hacia la ventana, y del otro lado del vidrio aquel rostro, el mismo, alargado, sin expresión, me observaba. Pero en ese sueño veía más cosas. Vi que aquello tenía todo el cuerpo cubierto por una especie de piel oscura, mojada, como si hubiera salido de algún lugar húmedo, y los ojos eran hundidos, secos, sin ningún brillo. Desperté con la respiración agitada y el sonido de golpes viniendo de la pared de la sala.
Los mismos 3 golpes. Corrí a ver y no había nada. Pero el sonido fue real. No fue un sueño. Era igual al de la primera noche. 3 golpes secos. Como si fuera un aviso. Como si aquello estuviera diciendo todavía estoy aquí. Llamé a mi tía en ese momento, llorando. Se quedó en silencio. Y después dijo solo una frase que hasta hoy me eriza la piel. Mientras tú recuerdes, él también recuerda. No entendí bien en ese momento, pero con el tiempo aquello comenzó a tener sentido, porque incluso en los días en que nada sucede, es como si él estuviera esperando a que yo pensara en él. Comencé a evitar incluso comentar el asunto. No hablaba con nadie sobre esto, ni escribía. Era como si el simple acto de recordar alimentara aquello. Y mira, puede parecer locura, pero funcionó. Los ruidos disminuyeron, las luces dejaron de parpadear, la casa volvió a parecer un poco más normal. Pero aún así, hasta hoy no dejo ninguna ventana abierta después de las 6 de la tarde, ni por un segundo, y nunca más miré directamente hacia el fondo del terreno. Hace casi 8 meses que esto sucedió, y técnicamente, nada más anormal ha sucedido desde entonces. Ninguna aparición, ningún rostro en la ventana, ningún sonido extraño dentro de casa. Pero eso no significa que haya pasado, porque la sensación permanece. No es un miedo constante, sino una presencia que parece adormecida, solo esperando. Es como si hubiera algo acechando por la rendija del tiempo, por la sombra que el sol deja antes de anochecer. Una incomodidad sutil pero que nunca se fue. El otro día, fui a barrer el patio temprano y vi algo que me paralizó por dentro. En la tierra suelta, justo al lado de la cerca, había una marca profunda, como si alguien hubiera pisado allí descalzo. Pero la forma no era de pie humano, era más alargada, con los dedos delgados y muy separados. Intenté ignorarlo, pensé que podía ser un animal, pero en el fondo, sabía que no. Era el mismo patrón de las marcas que quedaron en el suelo de la sala aquella noche. Y lo más extraño, estaba fresco, como si hubiera sido hecho hace pocas horas. Desde entonces, vivo como quien espera. No sé qué. Tal vez que aquello vuelva, tal vez que todo esto desaparezca de una vez. Pero tengo certeza de una cosa. Algo me vio aquella noche, y cuando ve, no olvida. Tal vez ya no esté golpeando las paredes. Tal vez ya no esté espiando por la ventana, pero todavía está ahí. En algún lugar entre los árboles esperando el momento adecuado. Y si aprendí algo con esto, es que hay presencias que no vienen para asustar, vienen para quedarse. Así que, si vives alejado, en un lugar donde el silencio es demasiado profundo, nunca ignores las primeras señales. Nunca pienses que es solo el viento o solo la oscuridad, porque a veces lo que te está mirando no quiere asustarte, solo quiere que sepas que no estás solo. Cuando me mudé a aquella casa en el barrio El Roble, aquí en Hidalgo, solo quería tranquilidad. Acababa de salir de una relación desgastante y todo lo que quería era silencio y un lugar para respirar. La casa era pequeña, antigua, pero estaba barata y bien ubicada. Una sala, cocina, una habitación y un baño al fondo, con puerta de madera pesada y ventana alta, de esas antiguas que apenas se abren. La mujer que me alquiló el lugar parecía apresurada, algo fría. Me entregó las llaves rápido y solo comentó: «Cualquier cosa en el baño, avísame». Me pareció extraño, pero lo dejé pasar. El primer día todo fue normal. Limpié las habitaciones, organicé las cosas, y cuando anocheció, tomé un baño y fui a descansar. Recuerdo que hacía un calor sofocante aquella noche, y aún así el baño estaba helado. No frío como aire acondicionado, era un aire estancado, pesado, que daba una sensación extraña en la piel, como si fuera de humedad antigua. Intenté no pensar en eso. El lugar era viejo, podía ser normal, pero cuando salí de la ducha y miré al espejo, noté que estaba empañado, solo alrededor.
En el medio, donde quedaría un rostro, estaba limpio, como si alguien lo hubiera limpiado con la mano. En los días siguientes comencé a notar unas cosas que no se podían explicar bien. Siempre alrededor de las 6 de la tarde, un olor húmedo comenzaba a surgir dentro de la casa. Venía del pasillo y se esparcía hasta la cocina. Un olor a trapo mojado guardado por mucho tiempo. Al principio pensé que era el desagüe tapado o una fuga, pero no era constante. Era como si apareciera y desapareciera solo. Lo más extraño es que el olor siempre se volvía más fuerte cerca del baño, incluso con la puerta cerrada. Hubo un atardecer en que fui a encender la luz del baño y no encendió. Cambié la bombilla, probé el interruptor, todo normal. Pero la luz simplemente no funcionaba ahí dentro. El resto de la casa estaba normal. Dejé la puerta entreabierta para que entrara un poco de luz de la cocina, solo para poder cepillarme los dientes. Cuando me acerqué al lavabo, escuché un crujido seco viniendo de dentro de la pared. No parecía tubería, era como si fuera madera crujiendo o algo tocando del otro lado de la pared. En ese mismo momento, una brisa leve pasó por mí, pero todas las ventanas estaban cerradas. Aquella noche tuve la primera pesadilla. Soñé que estaba en el baño, pero parecía más profundo. Las paredes estaban cubiertas de moho y escurría agua por las esquinas. Miraba al desagüe y algo parecía moverse ahí dentro. Cuando intenté salir, la puerta no se abría. Desperté, con la garganta seca y una sensación de peso en el pecho. Lo más extraño fue lo que encontré a la mañana siguiente. La toalla que había dejado colgada estaba en el suelo, mojada, pero yo no la usé. Y el piso del baño también estaba mojado, aunque nadie hubiera entrado ahí. Decidí cerrar el baño con llave durante el día y solo usarlo por la noche, cuando ya no hubiera cómo posponerlo. Pero a medida que fui evitando la habitación, la sensación de estar siendo observada dentro de casa aumentó. No era paranoia. Era como si cada vez que pasaba cerca de la puerta cerrada, hubiera alguien del otro lado escuchando mis pasos. Y a veces, cuando la casa quedaba muy silenciosa, escuchaba un leve chirrido viniendo de la manija, como si estuviera siendo probada. Despacio. Hubo un día en que sin querer empujé la puerta demasiado rápido y golpeó la pared con fuerza. Cuando la luz entró, juro que vi, por una fracción de segundo, algo moviéndose en la esquina cerca del lavabo. Era como si una sombra se hubiera deslizado detrás de la pared, pero no había nada ahí. Ningún armario, ningún hueco. Era solo pared lisa. Me quedé algunos segundos parada en la entrada, el corazón acelerado, tratando de entender lo que había visto. Pero todo estaba en su lugar, nada fuera de lo normal, solo aquel olor que venía del desagüe. Después de aquel día, comencé a evitar incluso mirar hacia el baño. Solo entraba cuando era realmente necesario. Comencé a notar que la casa entera parecía cambiar de ambiente cuando la puerta del baño quedaba abierta. El aire se volvía más pesado, más húmedo, como si aquello escapara hacia dentro de la casa. Lo más extraño es que no venía ningún ruido de dentro. Ninguno. Ni cuando abría el grifo. Ni el sonido del agua corriendo parecía normal. Era ahogado, como si el sonido quedara atrapado ahí dentro. Hubo una tarde en que la energía se cortó solo en aquella parte de la casa. La sala y la cocina tenían las luces normales, el ventilador encendido, todo funcionando, pero en el baño y en la habitación, las luces simplemente se apagaron. Fui hasta el disyuntor, todo normal. Lo moví, reinicié el circuito y nada. Cuando volví a la habitación, la luz había vuelto sola, pero el baño todavía estaba a oscuras. Resolví no insistir. Cerré la puerta y lo dejé como estaba. Cuando pasé por la ventana, noté que el vidrio estaba empañado del lado de dentro, pero no hacía calor aquel día, y no había usado la ducha. Comencé a sospechar que aquello ya no era solo una sensación, había algo físico ahí, algo que afectaba el ambiente, el tiempo, a mí. Despertaba en medio de la noche sin saber por qué.
siempre a las mismas horas, 2:42, 3:07, 3:33, y siempre con la misma sensación de que había alguien dentro del baño, pero no un ladrón, ni una persona. Era otra cosa, como si el propio baño tuviera vida, como si fuera un cuerpo extraño dentro de la casa. En una de esas madrugadas, desperté con un sonido repetitivo, un goteo. Pensé que era el grifo de la cocina, pero el sonido venía del fondo del pasillo. El baño. Tomé el celular, fui hasta allá con cuidado, abrí la puerta despacio. El lavabo estaba seco, el suelo también, pero el sonido continuaba, y venía de dentro del desagüe. Me acerqué y me quedé escuchando. Era un goteo irregular, como si algo húmedo estuviera moviéndose ahí abajo. Me alejé sin pensarlo 2 veces. Aquello no era plomería. En los días siguientes, comencé a notar pequeños detalles por la casa, como la esponja del baño apareciendo del otro lado del lavabo, una toalla que dejaba doblada siendo encontrada tirada en el suelo, húmeda, aunque sin uso, la alfombra apareciendo torcida como si alguien hubiera pisado con fuerza. Cosas pequeñas, pero que nadie que vive solo olvida. Era claro que alguien, o algo, estaba moviendo cosas ahí cuando yo no veía. No se lo conté a nadie. Pensé que me llamarían loca, o dirían que era cosa de mi cabeza por el estrés de la mudanza. Pero la verdad es que yo lo sabía. Aquello no era psicológico, era físico, real. La sensación era constante, y la casa parecía cada vez más contaminada, como si el baño estuviera empujando su presencia hacia las otras habitaciones. Comencé a soñar con agua oscura escurriendo por las paredes, con espejos agrietándose solos. E incluso despierta, esas imágenes se quedaban en mi cabeza. La gota que colmó el vaso fue un atardecer en que llegué del trabajo y encontré la puerta del baño abierta. Recordaba nítidamente haberla dejado cerrada con llave, pero estaba abierta, de par en par, como si alguien hubiera salido de ahí con prisa. Fui hasta la puerta con el corazón en la boca, y por un instante tuve la certeza de que iba a haber algo ahí dentro. Pero no vi. Solo vi el espejo, empañado, y una marca larga de agua en el suelo, yendo del lavabo hasta la puerta, como si algo hubiera escurrido o se hubiera arrastrado. Aquella noche, dormí con todas las luces de la casa encendidas. Cerré el baño por fuera con una silla apoyada y hasta apilé 2 cajas frente a la puerta. Era irracional, lo sé, pero era la única forma de sentirme mínimamente segura. Desperté varias veces con la sensación de que alguien estaba caminando por la casa. El suelo hacía unos crujidos bajos, como pasos muy lentos, y el aire parecía más denso, más húmedo que nunca. Sentía el olor del baño esparcido por las habitaciones, fuerte, húmedo, como alcantarilla vieja mezclada con trapo podrido. Al día siguiente, mandé un mensaje a la dueña de la casa diciendo que necesitaba irme. No di muchas explicaciones, solo dije que no me sentía bien ahí. Respondió rápido, sin ninguna sorpresa, e incluso se ofreció a exonerarme de la multa por rescisión. Solo dijo: «Sucede. La casa es antigua». Fue en ese momento cuando supe con certeza que ella lo sabía, que aquello no era nuevo, que otros ya habían pasado por lo que yo pasé, y que ella, por alguna razón, simplemente dejaba que sucediera, solo esperaba al próximo inquilino. Nunca más volví a aquella calle. A veces paso cerca y acelero el paso sin pensar, y todavía tengo pesadillas, de vez en cuando, siempre con agua escurriendo, siempre con puertas que se abren solas. Nunca vi lo que estaba ahí, nunca vi lo que causaba todo aquello. Pero tal vez eso sea lo más aterrador. No es lo que aparece, es lo que queda, lo que sientes después, incluso meses lejos del lugar. Una impresión de que el baño todavía está conmigo, como si hubiera entrado en mí de alguna forma. Y hay días en que despierto en medio de la noche, con la habitación en silencio total y humedad en el suelo cerca de la puerta, piso descalza y el agua está helada.
Siempre fui curioso con lugares abandonados. Desde niño me gustaba andar por construcciones antiguas, casas vacías, esas cosas. Pero después de lo que pasó en aquel edificio detrás de la antigua estación de tren aquí en Hidalgo, nunca más entré en ningún lugar así. Aquello me quebró de una manera que hasta hoy me hace evitar mirar edificios oscuros, incluso durante el día. Y lo peor es que todo ocurrió en una tarde común, como cualquier otra. Solo quería matar el tiempo, y me arrepentí de eso cada segundo después. Ese edificio siempre me llamó la atención. Está medio escondido detrás de un terreno baldío, cerca de donde funcionaba una línea férrea desactivada. Decían que antiguamente era un puesto de atención pública, como un minicentro de salud, pero nadie lo sabe con certeza. Está cerrado desde hace años, con los vidrios rotos, la pintura descascarada y el portón de entrada siempre abierto. Siempre que pasaba por ahí, me daba esa sensación extraña, como si hubiera alguien mirando desde dentro. Pero aquel día decidí entrar, solo, medio por aburrimiento, medio por impulso. Llevé linterna, porque sabía que ahí dentro estaba oscuro, y puse el celular a grabar, más por juego que otra cosa. Entré por el lateral, donde hay una puerta de hierro medio torcida. El pasillo de entrada ya era estrecho y mohoso, con ese olor a cosa olvidada, ¿sabes? El tipo de aire que parece estancado por décadas. Las paredes tenían marcas oscuras de infiltración, y el suelo, cubierto por polvo grueso, tenía huellas, pero eran antiguas. Todo muy quieto, sin viento, sin sonido de calle, como si el lugar hubiera absorbido el sonido del mundo exterior. Fui, caminando despacio, con la linterna apuntando hacia adelante. Entré en algunas salas vacías, todas con azulejos sucios, archivadores rotos y muebles oxidados. El silencio ahí dentro no era silencio normal. Era un silencio con peso, como si el aire estuviera más denso. Y hubo un momento en que comencé a notar algo. Cuanto más caminaba, más fallaba la linterna. Primero con pequeños parpadeos, luego con apagones rápidos, pero el celular en el bolsillo seguía con la batería llena. Llegué a una sala más grande, que parecía haber sido la recepción. Había sillas volcadas, papeles esparcidos y una camilla rota en la esquina. Y fue ahí cuando lo sentí. No vi nada, no escuché nada, pero lo sentí. Esa sensación cruda de que había alguien detrás de mí. Fría, directa, sin aviso. Me giré rápido, con la linterna temblando en la mano, pero no había nada. Solo el pasillo vacío, oscuro, silencioso. Pero mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. El corazón se aceleró. Los pelos del brazo se erizaron y por un instante pensé seriamente en salir de ahí. Pero, idiota como soy, continué. Pasé por 2 salas más hasta llegar a un baño. Puerta semiabierta, piso mojado. Eso me paralizó al instante. Aquel edificio estaba abandonado desde hacía años, sin agua, sin mantenimiento. ¿Cómo es que el piso de cerámica estaba húmedo? Di un paso hacia adentro, despacio. La linterna parpadeó, y entonces vi, en el espejo empañado del baño, había una marca. No era una mano completa, eran solo 4 dedos, largos, arrastrados de arriba a abajo. No parecía reciente, pero tampoco estaba ahí cuando entré. Di 2 pasos hacia atrás, salí de la sala casi tropezando y me apoyé en la pared del pasillo. El aire ahí se volvió más frío, frío de verdad. Lo sentí en las manos, en los brazos, y comenzó un sonido bajo, constante que venía del techo. No era animal, no era viento, era algo arrastrándose, muy despacio, y acompañaba mis pasos. Siempre que me movía, el sonido volvía. Si me detenía, también se detenía. Me quedé quieto unos 30 segundos en silencio, tratando de escuchar mejor. Y entonces, el sonido vino de detrás de la pared. En ese momento me quedé paralizado. Era como si el sonido se estuviera desplazando por dentro de la pared, como si algo se estuviera arrastrando ahí dentro, a la misma altura que mi cabeza. No era una rata, ni una tubería crujiendo. Era más pesado, más lento. Di media vuelta,
decidido a salir, pero el camino de regreso parecía más oscuro que cuando entré. Incluso con la linterna encendida, la luz ya no alcanzaba como antes. Era como si el lugar se hubiera cerrado a mi alrededor, haciendo el aire más espeso, más difícil de respirar. Pasé por la sala de la camilla de nuevo y noté que ya no estaba en la misma posición. Estaba girada hacia la pared, como si alguien la hubiera empujado. Lo juro por todo que cuando entré estaba apuntando hacia el centro de la sala. Me congelé por algunos segundos observando. Todo seguía en silencio, pero ese tipo de silencio que lleva algo detrás. Me dio una náusea repentina, unas ganas de salir de ahí inmediatamente. Pero mi cuerpo todavía no obedecía bien. Fue solo cuando escuché el ruido que venía del fondo del pasillo, un chasquido seco, como metal golpeando cerámica, que pude moverme. Corrí. No miré a los lados, solo seguía recto, en dirección a la salida por donde entré. Pero cuanto más caminaba, más parecía que el pasillo se extendía, como si estuviera caminando en círculo. Comencé a reconocer objetos repetidos, una silla caída, un papel pegado en la pared, una marca de zapato en el suelo. Era como si el lugar me estuviera reteniendo. Y fue en ese momento cuando mi linterna se apagó. De repente, me quedé en la oscuridad total. Intenté encender el celular, pero la pantalla no respondía. El botón trabado. El pánico subió con todo. Me quedé inmóvil en medio del pasillo, escuchando mi propia respiración y el sonido de algo arrastrándose. No en el techo esta vez, en el suelo, viniendo de la dirección opuesta. Un sonido mojado, como si alguien estuviera arrastrándose sobre el polvo y empujando algo pesado. No venía rápido, pero venía directo, hacia mí. Fui caminando hacia atrás, con las manos extendidas, tratando de no tropezar. La oscuridad era total. No podía ver ni mis propias manos. Sentí la pared lateral, me apoyé en ella, y fui tanteando hasta sentir un cambio en el aire, un viento leve, entrando por una abertura. La puerta por donde entré. Cuando reconocí ese soplo de aire fresco, corrí. Salí tropezando en la hierba alta del terreno, con el corazón latiendo fuera de ritmo. Y en cuanto pasé del portón de hierro, el aire volvió a la normalidad. El ruido se detuvo. Cuando miré hacia atrás, el edificio estaba quieto, oscuro, igual a como estaba cuando entré. Pero yo sabía que no era igual. Algo ahí dentro sabía que yo estaba ahí. Algo vio cuando entré, y me estuvo acompañando todo el tiempo. Volví a casa en silencio. Borré la grabación del celular sin siquiera verla. Era solo una sombra negra, sin sonido adecuado. Pero solo de mirar el archivo, me dio escalofríos. No quería guardar aquello. En los días siguientes tuve dolores de cabeza, náuseas y una sensación constante de que alguien caminaba detrás de mí. Esto duró casi una semana. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba el sonido. Ese arrastre, lento, mojado, viniendo del fondo de la oscuridad. No vi lo que era. Y tal vez sea mejor así. A veces, lo que no aparece es lo que más asusta. Nunca más pasé cerca de aquel edificio. Si necesito cruzar por aquella región, doy la vuelta. Incluso sin contar la historia a casi nadie, siempre estoy esperando que alguien mencione aquel lugar, solo para ver si alguien más sintió lo que yo sentí. Pero nadie habla. Es como si no existiera de verdad. Como si estuviera ahí solo para quien necesita verlo, o para quien, como yo, entró sin saber lo que estaba buscando. Hay días en que, de repente, siento ese mismo olor a moho mezclado con hierro viejo, incluso lejos de cualquier lugar abandonado. Ya intenté convencerme a mí mismo de que fue solo una impresión, un ataque de miedo, una crisis de pánico. Pero en el fondo sé que no fue así, porque esa sensación no pasa, la de que algo me vio, me eligió, y ahora lleva mi recuerdo con él. El edificio todavía está ahí, cerrado, olvidado, esperando a que otro curioso entre. Y si vives aquí por Hidalgo y pasas por detrás de la estación, también lo verás.
Puede parecer solo un montón de paredes sucias y vidrios rotos, pero si te acercas, escucha. Quédate muy quieto y escucha. Y si oyes un sonido arrastrado, ahogado, viniendo de adentro, no entres, no intentes ver, porque lo que vive en aquel edificio no quiere ser visto, solo quiere saber quién se atreve a entrar. Siempre me gustó caminar por veredas, especialmente en los alrededores de Hidalgo, donde hay bastantes sierras y vegetación densa. No es nada turístico, así que la mayoría de los caminos todavía son bastante rústicos y tranquilos. En una de esas tardes de domingo, decidí llevar a mi novia a conocer un trayecto que yo ya había hecho con amigos algunas veces. Era un circuito ligero, que comenzaba en un claro y daba la vuelta por una ladera, regresando al mismo punto en poco más de una hora. Nada especial, al menos eso creía. Salimos alrededor de las 2 de la tarde. El cielo estaba despejado, temperatura agradable, todo parecía tranquilo. Llevamos agua, linterna pequeña, y dejamos el carro estacionado en un área de tierra apisonada donde normalmente para la gente que conoce la vereda. Cuando comenzamos a caminar, todo estaba como yo recordaba. Vegetación cerrada, olor a tierra húmeda y hojas secas en el suelo. El sonido de las ramas bajo los pies, algunos pájaros a lo lejos. Esa paz que solo da un lugar apartado. Pero cuando llegamos al tramo de la bifurcación, donde puedes seguir por la vereda larga o tomar el atajo que lleva directamente de regreso, me extrañé. El claro que solía estar ahí ya no estaba abierto. La maleza parecía haber crecido de manera desordenada, bloqueando buena parte del paso. Pensé que era cosa del tiempo, ya que hacía unos meses que no iba por ahí. Aún así, decidimos continuar por el camino principal, el que daba la vuelta por la ladera. Era el más seguro. Fue ahí cuando comenzaron las cosas extrañas. El silencio. Solo lo noté después de unos 15 minutos caminando, pero había desaparecido todo. Pájaros, insectos, hasta el sonido del viento en los árboles. Todo quedó muy quieto. Un silencio seco, sofocante. Y cuanto más caminábamos, más diferente parecía el camino. Las curvas eran más cerradas, la inclinación parecía mayor, y la vegetación estaba más densa, como si estuviera cerrando el camino poco a poco. Mi novia comenzó a decir que el aire parecía más pesado, y era verdad. Llegó un momento en que la luz cambió. No oscureció de repente, pero se volvió opaca, como si el sol hubiera sido filtrado por una niebla fina, solo que no había neblina ni nube baja. Era una sombra sin fuente esparcida por todo. Las hojas ya no parecían tan verdes, y el suelo estaba más húmedo de lo que debería. Comencé a sentir una incomodidad extraña, una ansiedad sin motivo. El tipo de sensación que no se puede explicar bien, como si el cuerpo supiera antes que la mente que hay algo mal. Intenté disimular, seguir adelante como si nada estuviera extraño, pero comencé a notar que el camino parecía repetirse. Pasamos por un árbol grueso con una rama rota que juraba ya haber visto antes, después por una piedra grande con musgo encima. Igual. Y entonces, otra vez, una curva cerrada con 2 raíces expuestas. Era como si la vereda se hubiera convertido en un bucle. Mi novia preguntó si no estábamos perdidos. Le dije que no, pero en el fondo ya no tenía idea de dónde estábamos. Decidimos volver. Fue ahí cuando la cosa empeoró. El camino por donde habíamos venido ya no estaba ahí. Solo maleza, densa, cerrada, nada de rastro, huellas, sendero marcado. Era como si el bosque se hubiera tragado lo que estaba detrás de nosotros. Comenzamos a caminar en otra dirección, tratando de encontrar cualquier claro o sonido de carretera. Pero nada, solo árbol tras árbol, silencio y aquella luz apagada. El tiempo parecía no pasar. Ya no había forma de saber si era tarde, principio de la noche, o si el sol todavía estaba ahí.
El miedo real comenzó cuando notamos que el aire estaba demasiado quieto. Ninguna brisa, ningún sonido. Y entonces vimos algo que hasta hoy me da escalofríos solo de recordarlo. Un trapo, atado a una rama, blanco, rasgado, medio sucio, como si alguien lo hubiera dejado ahí como marca. El problema es que era el mismo trapo que habíamos visto al comienzo de la vereda. El mismo. El doblez, el rasgón en el lateral, hasta una mancha oscura en la punta. Habíamos caminado por más de una hora y, de alguna forma, estábamos en el punto de partida, solo que todo alrededor parecía diferente. Nos detuvimos unos minutos frente a aquel árbol con el trapo atado, tratando de entender. Recuerdo mirar alrededor y darme cuenta de que, aun sabiendo que ya había pasado por ahí, todo parecía torcido. Los árboles estaban en el mismo lugar, pero no estaban iguales. Los troncos estaban más oscuros, algunas hojas estaban secas, y la vereda, que antes era clara y marcada, ahora era solo tierra irregular cubierta de hojas muertas, como si el lugar hubiera envejecido mientras caminábamos. Intentamos mantener la calma. Dije que debíamos seguir en otra dirección, tratar de cortar por el lado opuesto. Caminamos unos 20 minutos más en línea recta, sin conversar. El aire estaba sofocante, demasiado pesado, y ahora tenía un olor diferente, más fuerte. No era olor a monte, ni a cosa podrida. Era una mezcla extraña, como hierro oxidado con humedad de lugar cerrado. Y de repente, oímos un ruido, seco, un chasquido en medio de la maleza. Nos detuvimos, esperamos, nada, pero la sensación de estar siendo seguidos quedó. Intentábamos guiarnos por la posición del sol, pero ya no se podía saber dónde estaba. La luz era difusa, sin dirección. ¿Sabes cuando el cielo parece cubierto por una nube que nunca se mueve? Era eso. Y entonces, de repente, comenzaron a aparecer marcas extrañas en los árboles. Rayas horizontales, 3 o 4 por tronco. Algunas tenían la corteza arañada profundamente. Otras parecían talladas con algún objeto cortante. La parte extraña es que todas apuntaban en la misma dirección, como si hubieran sido hechas por alguien marcando camino, o marcándonos, a nosotros. Continuamos caminando en aquella dirección, medio por instinto. Fue entonces cuando encontramos una mochila tirada entre 2 piedras. Estaba sucia, rasgada, abierta. Dentro, unos papeles mojados, una linterna rota y un suéter enmohecido. Todo viejo, como si hubiera estado ahí mucho tiempo. Pero lo que me heló fue el detalle en el suéter. Un pequeño broche de metal, igual a los que venden en Hidalgo en las fiestas callejeras. Y juro que lo reconocí. No a la persona, sino el tipo. Alguien de aquí había estado ahí, y nunca salió. A partir de ahí, todo se volvió más extraño. El suelo comenzó a hundirse un poco más con cada paso, como si hubiera una capa de lodo debajo de la tierra. La vegetación se volvió más apretada, y los árboles más altos, pero no tenía sentido. Estábamos bajando una sierra, no subiendo, todo estaba invertido, y el ambiente parecía querer cerrarse alrededor de nosotros. Yo intentaba mantener el enfoque, pero mi cabeza ya estaba doliendo. Y mi novia temblaba, no de frío, sino de nervios. Ella sostenía mi mano con fuerza y solo miraba al suelo. Comencé a sentir que estábamos caminando en círculos aunque sin repetir el camino. Era como si el lugar estuviera cambiando mientras caminábamos. Y entonces ocurrió algo que me marcó de verdad. Miré hacia atrás y vi 2 marcas de pisadas, las nuestras, pero solo las mías. El lado de ella, no había nada, como si solo yo estuviera dejando rastros. La miré en ese momento, y ella todavía estaba a mi lado, sudada, jadeante, pero sin rastro. Aquello me paralizó. No dije nada, solo apreté más fuerte y aceleré el paso. Finalmente, después de algunos minutos, más vimos un claro, la única parte realmente iluminada desde que todo comenzó a volverse extraño. Corrimos hacia él, y cuando llegamos allí, no había nada, solo suelo apisonado, y en el centro,
Un agujero circular, como si alguien hubiera cavado y cubierto. Después, alrededor pedazos de trapo atados a ramas, iguales al que vimos antes. Era como si estuviéramos en el centro de algo, un punto de retorno. Y el silencio ahí era el peor. No era silencio de bosque, era el tipo de silencio que grita por dentro. Nos quedamos parados en aquel claro por algunos minutos, sin saber qué hacer. El agujero en el suelo parecía reciente, pero al mismo tiempo seco, sin señal de tierra removida o huellas. Solo la marca circular justo en el centro. Y fue en ese momento cuando notamos algo que nunca pudimos explicar. Nuestros relojes se habían detenido. El mío trabado en las 15:18, el de ella en las 15:21. Y el sol, igual desde que todo comenzó, como si el tiempo se hubiera quedado suspendido, atrapado junto con nosotros. Decidimos salir de ahí por puro instinto. Tomamos el rumbo contrario al claro, aunque sin saber a dónde llevaba. Caminamos por horas, sin parar, hasta que sin aviso, escuchamos el sonido de un carro. Un motor distante. La vegetación comenzó a abrirse, la luz volvió a la normalidad, y en pocos metros salimos al borde de la carretera. Exhaustos, sucios, sin entender nada. Volvimos al carro en silencio. Lo más extraño, solo habían pasado 2 horas desde que comenzamos la vereda, pero el cansancio era de un día entero. Aquella noche, ninguno de los dos durmió. Nos quedamos en casa, encerrados, con la sensación de que algo todavía estaba con nosotros, como si la vereda no hubiera terminado ahí. En los días siguientes comencé a soñar con aquel agujero en el suelo, con las marcas en los árboles. Mi novia también. Sueños parecidos, siempre con la misma sensación de estar atrapado en un lugar sin salida, donde el tiempo no avanza y los caminos llevan siempre al mismo punto. Nunca más volvimos ahí. Y cuando intentamos mostrar la vereda en el mapa a amigos, no aparecía. El lugar existía, pero el trayecto, no. Como si nunca hubiera estado ahí de verdad. O como si hubiéramos entrado en un pedazo de la sierra que no era nuestro, que no estaba hecho para ser encontrado.